Buena semana, aquí te voy, Shawatot, que todos estén muy bien, Baruch Hashem, que estemos disfrutando la vida y escuchando buenas noticias y aprendiendo sobre todo en todas las cosas que nos suceden a diario, Baruch Hashem. Todo es un bien que viene del cielo y hay que verlo de esa manera, Usat Hashem. Aunque en la lógica parezca que no es algo bueno, realmente es algo bueno, Usat Hashem. Así que vamos a iniciar nuestra clase viendo un tema súper interesantísimo. Y es, todo se paga en esta vida. Todo. Todo tiene factura y todo viene con cuenta a cobrar. Así que nadie llegamos a pensar, y si alguien lo ha pensado, de que lo que yo hago va a queda ya olvidadito. No. Todo lo que se siembra se recoge y todo lo que se hace se paga. Si no he juzgado aquí abajo, igual el Tribunal del Cielo toma en cuenta y toma nota de todo, dice la Mishnah. Hay un ojo que todo lo ve, una mano que todo lo escribe, y un libro que todo se anota. Por eso, el trabajo de reparar en este mundo, de corregir, de pedir perdón, de arreglar por aquí, arreglar por allá, y no dejar cuentas pendientes. Nos ubicamos en el tiempo, hoy estamos a 3 del mes de Tammuz, año 5785, Yom Rishon, primera de la semana, día 29 del mes 6 del año 25, y iniciamos nuestra clase hoy ya, primer día de la semana. Ok. Todo se paga en esta vida, dijo Rabbi Yohanan, o más bien, Rabbi Yohanan mató y revivió a Rab Kahana. Esta es una historia en la Gemara bastante interesante. Está en Baba Kama 117a. Y nos cuenta la Gemara una historia muy impresionante. Rab Kahana, uno de los mejores alumnos de Rab y de los grandes sabios de Bubel, de Babel, decidió viajar a Eretz Israel para aprender Toira directamente del grande de la generación, que era Rabí Yohanan. Solo antes de salir explicó Rab a su alumno, Rab Kahana, que el sistema de estudio que emplean en Bufel y en Israel son diferentes. Para dato de conocimiento, por eso tenemos un Talmud llamado Talmud Jerusalmi, escrito en Jerusalén, y otro, el Talmud Babel, que fue el escrito en Babilonia. Entonces le dice que los métodos de estudio son diferentes, por lo que le pidió que le asegurara que no preguntara nada hasta que pasaran 7 años de estudio. Solo después podría hacer preguntas. Bat Kahana se comprometió a él. Cuando llegó a la ciudad de Tiberias, encontró en la yeshiva de Rabí Yohanan a sus alumnos preparándose para la clase que daría pronto. Rápidamente entró en el estudio, discutió, opinó. Y en cuestión de minutos todos descubrieron la eminencia con la que estaban tratando. Después de todo, Rab solo le pidió no hacer preguntas durante la clase de Rabbi Yohanan, el Roy Shiva, que era Rabbi Yohanan, el director, ¿no? Mas no cuando estudiaba con los alumnos. Rápidamente, Shlakis, el cuñado de Rabbi Yohanan, que también hay una historia impresionante con él, se separó del grupo y se dirigió a Rabbi Yohanan para advertirle: un león ha llegado de Bubel. Así se le llamaba a los grandes en Torá, cuando tenían un rugido muy fuerte, o sea, una explicación muy profunda, decía: un león ha llegado. Para que se vaya preparando para lo que le espera durante la clase. Una cosa es darle a clase a personas no tan doctas, otra es darle clase a gente de tamaño gigantesco en conocimiento. Obviamente, Raslaki desconocía de lo de Rab Kahana, había acordado con Rab, su maestro. La clase iba a dar comienzo. Rabbi Yohanan no podía ver debido a que sus párpados desarrollados
cubrían sus ojos. A su avanzada edad, por lo que tenía que ayudarle para trasladarse. Una vez ahí, sobre sus 7 cojines, se sentaba. El Rab, rodeado por sus alumnos, quienes se sentaban en el piso, así era la manera antigua de aprender. El maestro se sentaba en un banco y los alumnos en el piso alrededor. Ocupando la primera fila, los mejores alumnos de Rabí Yohanan, la segunda fila la ocupaban los alumnos que le seguían en jerarquía, y así sucesivamente hasta la 7ª fila. Ese día, por órdenes de Rabí Yohanan, hubo un cambio. Todos se movieron una fila atrás, permitiendo de esta manera que Rab Kahana tomara su lugar, justo delante del mismo Rabí Yohanan. La clase impartida por Rabí Yohanan se dividía en partes. Comenzó con la primera de ellas, haciendo una pausa para escuchar las preguntas y comentarios de alguno de sus estudiantes, especialmente de Rab Kahana, quien no olvidó su palabra y no preguntó absolutamente nada. Le solicitó Rabí Yohanan que retrocediera una fila. Así que Rab Kahana se levantó del piso a la vista de todos para tomar asiento en la segunda fila de los alumnos. La segunda fase de la clase había concluido. Rabí Yohanan esperó que Rab Kahana dijera algo, sin respuesta. Le pidió que retrocediera una fila más, y así hizo. Los ojos del grupo solo lo miraban sin comprender por qué no hablaba. Y al mismo tiempo se sentían incómodos por lo que sucedía, pues ya habían visto la brillantesca obra. Cuando concluyó la 7ª fase de la clase, Rab Kahana se encontraba en la última fila de los alumnos, de los estudiantes. Fue cuando Rabí Yohanan susurró al oído de su cuñado Resh Lakish: el león que dijiste que llegó de Bubel resultó ser un zorro. Por lo visto, Rab Kahana se percató del comentario de Rosh, por lo cual decidió para sus adentros: las 7 filas que me hicieron retroceder serán los 7 años que aseguré guardar. Silencio. Se puso de pie y pidió a Rabí Yohanan que repitiera la clase. Rabí Yohanan asintió y comenzó de nuevo desde el principio. Al concluir la primera etapa, Rab Kahana atacó sin piedad contra todo lo que había escuchado. Rabí Yohanan le pidió antes de continuar con la clase que se sentara en la 6ª fila. Lo mismo sucedió al concluir la 6ª fila y lo mismo sucedió al concluir la 3ª etapa. La 4ª, al terminar la 7ª fase, Rab Kahana se encontraba frente a Rabí Yohanan. Ahora sí había recuperado su dignidad. Pero ahí no terminó todo. La clase continuó en su 8ª fase. Cuando terminó Rab Kahana, Cuando terminó y Rab Kahana continuaba razonando y raciocinando las palabras de Rabí Yohanan de manera excepcional. Rabí Yohanan quiso valorar sus palabras como lo había hecho hasta ahora, pero ya no había más filas para adelantarlo. Así que decidió Rabí Yohanan extraer uno de sus cojines donde estaba sentado y concedérselo a Rab Kahana. Ahora el Rosh Yeshiva se sentaba en 6 cojines, y Rab Kahana en uno, y todos los demás continuaban sentados sobre el piso. Probablemente era la primera vez que había sucedido algo así. La clase continuó en su 9ª etapa, la 10ª y la 11ª, hasta que llegó el momento en que Rabí Yohanan estaba sentado sobre el piso y Rab Kahana sobre 7 cojines. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Jamás en la historia habían visto algo similar. En ese momento pidió Rabí Yohanan que le ayudaran a levantar sus párpados, pues quería ver el león que subió de Babel. Rab Kahana tenía cierta hendidura en su rostro que le hacía parecer que siempre estaba sonriendo. Cuando lo vio, Rabí Yohanan pensó que se reía de orgullo por lo que había conseguido
Pues Rab Kahana tenía un rostro que naturalmente parecía que sonreía. Por lo tanto, Rab Yohanan pensó que se reía de orgullo por lo que había conseguido, por lo que no pudo tolerar semejante insolencia. Para que aprendamos cómo era la relación de un maestro con sus discípulos, un discípulo con sus maestros. Y en su deprobación, con solo mirarlo, Rab Kahana falleció. Posteriormente le comentaron a Rabí Hanan que hubo una confusión. Le explicaron que la hendidura en su rostro de Rab Kahana y que jamás tuvo intención alguna de vanagloriarse por su sabiduría. Finalmente Rabí Hanan lo revivió. Dicen los sabios que todos los que están escritos en la Gemara, los grandes sabios, todos tenían el poder de revivir muertos. Para que sepamos cuáles eran los sabios que escribieron la Gemara. Hay varios mensajes en este relato. El hacer sentir mal a otra persona es como el fuego. Incluso que no haya mala intención de dañar es capaz de matar. Podrá ser una eminencia, sabio, erudito, un león en Toira y recibir a cambio todos los honores justificadamente merecidos. Pero existe una condición: que sepas reconocer que el rap es el rap y el temor que le debes tener es el mismo que debes tener al mismo cielo, a Kadosh Baruj Hu. Por mucho que un estudiante sea superior a su maestro, 10 veces el rap que tienes al frente es el rap. Por mucho que el hijo supere al padre en muchos de los aspectos, quien tiene adelante es su padre y debe respetarlo, por mucho que el hijo tenga mucho más honor. Este es un principio que nos ayuda a entender, a ubicarnos en dónde estamos, delante de quién estamos y para qué estamos. Tener estas diferencias en nuestra vida es lo que Rabbi Nachman Moreno Berrabeino nos enseña, nos dice, que es saber aprender a separar entre el bien del no bien. Y eso es lo que se llama sabiduría. Saber separar entre personas, cosas, tiempos, espacios y lugares. Si yo me ubico siempre donde estoy, si yo me ubico siempre delante de quién estoy, nunca ni el poder del conocimiento, el poder económico, el poder social me va a sacar de este mundo. Porque por mucho que el hijo tenga mucho dinero, honores, títulos, etcétera, etcétera, cuando está delante de su padre, ninguno de esos títulos lo atontece y podrá actuar con el debido respeto. Y no es que por causa de sus títulos y su poder económico va a insultar a su padre. Un discípulo, por mucha sabiduría que tenga, capacidades y poder que tenga, cuando esté delante de su maestro, el conocimiento no va a cambiar la relación que tiene. Esto es sabiduría y nos ayuda a ubicarnos en la vida. De que toda persona también tiene valor. Y si entre más sabio sea, más debo comprender que la sabiduría no es la justificación para pasar por encima de alguien, humillarlo, aunque sea una persona que el único valor que tenga es simplemente que es un ser humano. Esto es sabiduría profunda. Dice, sigue la historia. De otro modo, jamás podrá ser un eslabón más en la cadena de la transmisión de la Toira en el pueblo de Israel. Pues no se trata únicamente de la falta de respeto en sí, sino de la imposibilidad de poder recibir de los grandes para poder así transmitirla a la siguiente generación. Ante todo, aceptar y respetar a los dirigentes del pueblo de Israel. Lo dijimos en una historia pasada, que el gran rabino de Israel en su momento, Rab Ishaq Yosef, de bendita acción, hijo del gran Marán, rabino de Yosef José, el gran sabio, que su mismo nos proteja, que fue gran rabino de Israel también. Ahora el gran rabino de Israel es el hermano, también un gran sabio. Y
Su hijo, el antiguo eh, Rishon LeZion de Israel, comentó que cuando habló con un gran político, un gran dirigente de una nación no judía, este le dijo, ¿cuál es el secreto del pueblo de Israel? Y el rabino cuando le iba a responder dijo, rabino, permítame responderle. El secreto es dos cosas, la Torah que tienen y los sabios que tienen. Esa es la supervivencia del pueblo de Israel. El rabí Ishak Yosef dice, me sorprendió que un goy entendiera cuál es nuestro secreto. Los hijos que escuchan a sus padres sabios, un padre y una madre responsable, temeroso de Dios y sabio, y que sus hijos le escuchen, los hijos avanzan más en la vida. Tener a alguien que te enseñe, que te instruya y que te guíe en la vida es hacerte avanzar más en la vida. A alguien que le ha tocado aprender por sí mismo, buscar por aquí, buscar por allá. Por eso hay muchachos que cuando tienen papás que están comprometidos con ellos, que les orientan en qué estudiar, qué no hacer, les dan un capital, hagan esto y los impulsan, avanzan mucho más que ellos. Excepto cuando hay otros que, aunque no tuvieron nada de eso, lo utilizan todo para bien y es el motor de motivación que tienen para seguir y avanzar en la vida. También hay casos así y muchos. De hecho, son más fuertes en la vida. Cuando se daña, se crea furia en el cielo. El Talmud cuenta una historia realmente increíble. Está en Masaje Ketubot 62a. Otra historia maravillosa. Rab Rehumi acostumbraba a estudiar con Raba en la ciudad de Mejosa. Rab Rehumi se dedicaba a estudiar todo el año afuera de su casa. Y cada víspera de Yom Kippur visitaba a Raba, por supuesto con el permiso de su esposa. En una ocasión, Ram Rehumi estaba profundizando tanto en su estudio que no pudo llegar a la víspera de Yom Kippur a su casa. Mientras tanto, su esposa lo esperaba con mucha ansia e inquietud y se decía a sí misma, ahora llegará, ahora llegará. Pero Ram Rehumi no llegó y ella derramó una lágrima por él. Escuchemos, hombres, lo que dice la Gemara frente a hacer llorar a una mujer. Una lágrima por él. Por tanta decepción de que su esposo no llegó. Ella se sintió muy mal y en otro lugar su esposo murió. Preguntan los sabios. ¿Cómo es posible que Rab Jumi muriera? Ella se quedaría viuda por toda su vida sin hacer nada malo. Contestan Jajamín. Algo que constituye una gran enseñanza para la vida. Cuando se trata de dañar a alguien, se crea furia en el cielo. Y así como el fuego quema, se daña. Ese daña, quema a quien sea. Muchas veces cuando se abren nuevos negocios o se dan separaciones de sociedades o al cerrar alguna empresa surgen diferencias entre los socios, quienes son capaces de llegar a hacer sufrir uno al otro, causándose mucho dolor. Debemos tener mucho cuidado en esos detalles. Así sucedió con un hombre que murió y que era dueño de una fábrica. Dentro de los 7 días de duelo, este se apareció en sueños a uno de sus trabajadores para pedirle perdón por algo que le había hecho 30 años atrás. Pues está escrito que cuando una persona fallece le muestran en el cielo todas sus fechorías, por cual recibió tal consecuencia. Y entonces consideró que era momento de hacerlo. ¿Cuánta gente ha hecho daño, ha hecho dolor, ha insultado y no ha pedido perdón? Como la otra persona lo pasó por alto,
Me hago el loco. Aquí no pasó nada. En el cielo no se ha olvidado eso. Por eso las parejas que se hicieron daño hace 15 años atrás, corregir esos asuntos. Porque ya insultaste a tu maestro hace 10 años atrás. A él es humilde y lo pasó por alto. No te confíes. Él lo pasó por alto. Pero tú tienes la responsabilidad de ir a pedir perdón. Hasta que te perdone, dice el sabio. Ah, insultaste a tu papá por hace 10 años. Ya papá te perdonó y él lo pasó por alto. Pero tú nunca pediste perdón. Ah, no te confíes, ve y pide perdón. Porque en esta vida todo hay que corregirlo. Lo que no se corrige queda como deuda. Y por eso muchas personas cuando reencarnan, la misma situación la va a vivir. Por eso hay mucha gente que recibe muchos azotes en este mundo. Porque en la vida pasada no corrigió esos azotes. Hoy que lo estamos conociendo, hay que hacerlo. Si no le hace caso, hazle nidui. La parashá de Jukotai, la Torah comienza diciendo que debemos conducirnos en los caminos de Hashem. Rahaim Benatar, el famoso Or HaHaim, escribe varias explicaciones con respecto a este pasuk, y una de ellas se menciona en la Gemara, en el Tratado de Nidá 36b. En una ocasión hubo una discusión entre dos sabios acerca de cómo se iba a determinar una alajá, y la conclusión de la Gemara fue que la alajá se determinaba no como Rab, sino como Shila, quien se conducía como Rab, aunque la alajá no quedó así. Rab, que ya estaba viejo y enfermo, le dijo a Rab Asim que después de que el Rab muriera, le diga a Shila que la alajá no se fijó como él y que no siguiera conduciéndose así. Le dijo Rab a Rab, así que si no le quería hacer caso, Garie, convéncelo. Pero Rab así entendió que si no lo hace caso, Garie hace nidui, la ley del hielo. Después de que murió Rab así le dijo a Shila que la alajá no se determinó como Rab y lo trató de convencer, pero no pudo. Y Shila decía que si realmente la alajá no se fija como Rab, o sea, la alajá es la ley judía, el mismo Rab se lo hubiera dicho directamente a él. Le dijo Rab, así que si no lo hacía caso, lo iba a excomulgar. Shira le dijo, ¿no te importa que yo me sienta mal? Que la gente me vea que me hicieron la ley del hielo. ¿Verdad? Así le dijo que no le importaba y al final le hizo nidui, por cuanto que lo excomulgó. Excomulgaron a Shira. Se sintió moralmente muy mal. Lo trataron de sanar, pero no pudieron. Y poco tiempo después murió. Rab así le dijo a su esposa que necesitaba irse de este mundo para hablar con Shila en el cielo y no lo acusaran en el mundo venidero, ya que él lo había matado por hacerle nidui. Y así fue. Rab así murió. Cuando él quiso y salió una señal del cielo anunciando que Rab, Asi y Shila volvieran a unirse como amigos sobre esta historia. Existe una pregunta muy importante que hace Lord Jahan. ¿Cómo es posible que una persona decida cuándo puede irse de este mundo? Ya que está escrito que la persona nace y vive y muere, según como Hashem lo decide. Así está en el Pirkei Avot 4:29. Contesta el Or Jahan algo sorprendente. Im bejukotai telehu. Si en mis caminos se conducirán, si la persona se dedica al estudio de la toira
y se esfuerza en ella, puede irse cuando quiera. Y está en sus manos el control de su vida y de sus años de existencia. Así lo trae Ortejain en Baikra Per 26.3, explicación número 21. Así que vemos cuánto los sabios tenían cuidado de corregir aún con intenciones buenas. ¿Cuántas personas tienen en su mano, en su poder, decisiones que en la lógica son correctas, pero que posiblemente no son sabias? ¿Cuántos patrones, por ejemplo? El empleado no llegó a las 8, llegó a las 8:15. Bueno, y sin pensarlo, basándose en la ley, lo suspenden. Le quita dinero como sanción, o qué sé yo, de acuerdo a las reglas que tenga. Y eso le lleva a sufrimientos innecesarios, por cuanto podría haber sido más sabio y preguntado y comprender. A veces nos falta ponernos en los zapatos del otro antes de llegar a tratar de orientar con disciplina, pero con comprensión, dando las herramientas y facilitando el espacio, no regalando nada posiblemente, pero sí facilitando las cosas para que cada uno pueda caminar en su medida. Eso tiene que ver con los hijos. Si vemos en los dedos de las manos, no son iguales. Unos son más largos, otros más cortos, uno más gorditos, uno más delgados, uno más derechos, uno más torcidos. Dice un dicho por ahí, así como los dedos de las manos no son iguales, los hijos no son iguales. Y cuando el padre trata a uno igual que el otro, a uno lo está potencializando y al otro lo está opacando. Por cuanto está escrito, enséñale, instruye a su hijo en su camino, en la manera en que él aprende. Así es con las circunstancias. Cada persona tiene circunstancias diferentes. El principio es el mismo, pero entiende y comprende a cada quien en su camino, en su circunstancia. Este posiblemente podrá rendir y correr de esta manera, pero este no. Juntos tienes que llevarlos al mismo punto. Hay que comprender que el uno no corre igual que el otro. Que el uno tiene traumas que el otro no tiene. Alguien llega a una comunidad, dice tuvo padres maravillosos, le heredaron finanzas. Él puede hacer muchas cosas. Este no trae papá, no trae mamá, etcétera, etcétera. Trae heridas. Este primero hay que sanarlo. Este ya puede correr, pero este no. Los esposos se unen, pero ignoran que se unieron también con el pasado del esposo, de la esposa. La esposa tuvo un padre maltratador. Ella está prevenida con el esposo. Lo quiere, lo ama. El hombre, él tampoco tuvo papá. Entonces, ¿cómo se van a tratar todo? El jefe, que no sabe comprender a su empleado. Todo eso es parte de la norma. La falta de comprensión puede llevar a una persona a actuar únicamente con la lógica. Y con la lógica puede llegar a matar a alguien, matar sus ilusiones. Tal vez decir, este no sirve. Y resulta que había un gran potencial ahí. Solo que él no tuvo la sabiduría para sacarlo adelante. ¿Cuántos padres o cuántas mujeres no pueden maltratar a sus esposas? O mujeres, hombres, maltratar a sus esposas. No sirve, es una buena para nada. No entiende que está traumado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me dijo un hombre. Pues tú eres el esposo. ¿Usted para qué te metiste conmigo? Nos falta la conciencia de aprender a construir. Todo el mundo quiere que todo el mundo venga preparado, pero no hacer nada para ayudar al otro. Como el patrón, que exige que todos den. Espérate, a veces la gente intenta que le escuchen también y potencializar. ¿Acaso cuando tenemos un carro, una moto, un vehículo, lo que sea, quién cuando le falla inmediatamente el carro lo bota y lo desecha?
Todo el mundo va y lo repara, le hace mantenimiento. Así somos mentalmente y emocionalmente también. Cuando una empresa, en una familia, la gente solo dame, dame, dame. Y el día que no pueda dar, ya no sirves. La otra persona dice, me siento utilizada. Pero cuando el patrón va y le dice, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Te veo hoy un poco desanimado. Oh, disculpa, mi hijo está en el hospital. Está grave. No sé, pero está muy mal. Mira, tómate el día, vete, vete. Ocúpate de tu hijo. Ve mañana. Y si mañana está muy grave, tómate 2 días. ¿Usted qué cree que ese empleado va a hacer cuando regrese a trabajar? Va a trabajar por amor a su patrón. Mi patrón me ama. Yo soy importante para él. No solo le importa lo que yo haga, sino lo que soy. ¿Qué pasa cuando el hijo le trae un examen en uno? El papá le dice, tranquilo, próximo lo hará mejor. Eres inteligente. Ese hijo va a sentir, papá me ama por lo que soy, no por lo que puedo hacer. Pero cuando un padre le dice a su hijo, ah, qué decepción, ¿qué más se podía esperar de ti? Pero cuando trae un 5 o un 10, eres mi hijo, es un mensaje incorrecto. Cuando la esposa de repente no está en su mejor día, se le quemó el arroz, no está en su mejor día. Y el esposo entonces le dice palabras tan duras como, no sirves para nada, ni siquiera para hacer un arroz. El día que le hace un sancocho muy rico, está sonriendo. Ah, qué linda es mi esposa. Qué palabras tan destructivas son. O cuando el esposo, hoy le trajo un bonito regalo a la esposa y ella lo atiende con todas las maravillas, pero mañana el esposo está preocupado y se le olvidó traer algo y la esposa le dice, usted siempre olvidándose de todo, no hace nada bueno. El esposo dice, pero todo lo que yo he hecho, ¿dónde está? Es una puñalada a las emociones del esposo. Cuando el maestro le dice al discípulo, me decepcionas, o el discípulo insulta al maestro, dice, usted no me quiere, o usted no hace nada para mí. Ignora que donde está es a causa del esfuerzo que ha hecho por él o por ella. En fin, nos enfrentamos en la vida a esas circunstancias. En Nueva York, en el puente de Nueva York, la gente iba y se suicidaba, o tal vez lo hace todavía. Los investigadores de la psicología en este país llamó la atención que hace que la gente vaya y se tire allá, se suicida. Investigaron los muertes que ya habían pasado, la razón por la que lo habían hecho, y descubrieron que la mayoría era porque no se sentían comprendidos. Y entonces pusieron atención a un caso donde el hombre había dejado una nota que decía que se iba a suicidar y daba las razones por qué se sentía tan mal, etcétera, etcétera. Entonces, la nota decía que si encontraba en el camino a alguien que le saludase, entonces no se suicidaba, porque podía confiar en que había gente buena para él. Pero como él se suicidó, llegó a la conclusión que se había encontrado que nadie le saludó. A veces no creemos que una sonrisa puede cambiar. Que buen día, ¿cómo estás? Si esto es en la gente a veces afuera, ¿cuánto más la gente que vive con nosotros? Esposa, esposo. Mujeres que me escuchan, la mujer es lo más importante en la vida de un hombre. La esposa es lo más importante. Pero las esposas también tienen una responsabilidad muy grande. Sus esposos serán tan héroes, tan valientes, como lo serán para ustedes.
el potencial de un hombre es su esposo. Si su esposa le dice que él es un héroe, que lo admira, que vaya con toda la fuerza y la fe en que Hakadosh Baruj Hu le va a dar victoria, ese hombre sale como un volador. Pero si su esposa le dice qué decepción eres, porque no te trajo el chocolate que quieres, aunque la secretaria le diga que él es un duro para las cosas, lo único que lo va a llevar es a pecar. Pero la herida la tendrá ahí en el corazón. Por eso los sabios dicen, el hombre podrá gobernar una nación, pero a él lo gobierna su esposa. Y hombres, las palabras más importantes para la esposa son las del esposo. Las palabras más importantes para los hijos son las de los padres. Y por supuesto, el maestro para los hijos. Y si algún rabino me está escuchando, alguien que se dedica a enseñar Torah me está escuchando, de casualidad pasaste por aquí y encontraste a este muchacho en esta clase, sépalo. Se lo digo de dos perspectivas, desde el que aprende y desde el que enseña. Que hay muchos maestros que a veces lo único que hacen es matar a sus hijos. Porque como él sufrió para aprender, entonces quiere hacer sufrir a otro que aprenda. Entonces significa que no aprendo a ser maestro, sino a transmitir un trauma. Yo aprendí de la manera que aprendí, porque era para mí esa experiencia. Mi condición es facilitarle el camino, no estoy hablando de regalar, facilitar el camino para que otros lleguen al mismo punto o más que yo. Y si han de sufrir es un asunto que el cielo, es del cielo con ellos, no de mí. Pero cuando un maestro le dice al discípulo, yo creo en ti, esa persona va a estar como un volador. Hay mucha gente y historias hay de grandes sabios que no eran los mejores en la yeshiva, pero tuvieron un maestro inteligente que dijo, no es el mejor, pero se convertirá en uno de los mejores. ¿Por qué? Porque es el más esforzado, el más determinado. No es el más brillante intelectualmente. Se decía a Rab Kanievski que no era el más brillante, pero su maestro dijo, algún día todos aprenderán de él y algún día todos le preguntarán a él. El maestro inclusive le facilitó la forma en que estudiaron. Todos se burlaban porque él estudiaba de una manera diferente y no como se planteaba en la yeshiva. Pero el maestro dijo, déjenlo. Algún día todos tendrán que preguntarle a él. Dicho y hecho. Los grandes iban a preguntarle a fuentes y a preguntarle a Rab Kanievski la Bashui. Pero tuvo un papá inteligente, tuvo un maestro inteligente y un padre supremamente sabio. Por eso, si algún rabino pasó por aquí por casualidad, con todo respeto, desde las dos perspectivas de la vida. Desde alguien que aprende y de alguien que también, con su eh, infinita bondad, a cada uno nos permite enseñar. Para mí hay un dicho que es que siempre debe haber una oportunidad. Llevo más de 18 años enseñando. Y para mí, un estudiante que quiera que lo haga, debo tratar a cada quien de acuerdo a su nivel. Que llegue al mismo punto. Y sé que no todos van a correr de la misma manera. Si un maestro quiere que todos corran como yo, es un arrogante. Y entonces, el principio que los discípulos de Akiva se equivocaron, que te amo si eres como yo. Malinterpretando la máxima de Akiva, es no hagas a nadie lo que no, no, perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo interpretaron que yo te amo a ti si eres como yo. Ah, como yo aprendí así, entonces tú tienes que aprender como yo. Es una equivocación. Se llama arrogancia. Yo aprendí así porque era la forma en que yo tenía que aprender. Como la gente cuando le dice a otro, trabaja flojo, venga, ayúdame en eso. Va y trabaja flojo. Claro, porque al papá le heredó una riqueza, le heredó una empresa, le pagó una universidad. Eso lo tuvo que dedicarse a aprender. El otro no tiene papá, no tiene nada de eso. Es un igualado. Pensar, vaya, trabaje flojo, cuando él le facilitaron todo. Por eso está en la posición que estamos. Es diferente. O si él tuvo la fuerza para
superar la precariedad, la pobreza, y llegó a este nivel. Entonces, transmita a los demás que se esfuercen, pero facilite el camino. Por eso ahora él tiene herramientas para facilitar el camino. Ah, como yo no tuve, entonces tampoco esfuércese. Muchos papás hacen eso. Ah, yo sufrí para conseguirlo, usted no le voy a dar nada, sufra. Papá poco inteligente. Significa que se superó en la vida, ¿verdad? Pero no superó el trauma. Por eso el mundo de hoy no andamos en caballo, ni en carreta, ni con señales de humo. ¿Para qué? Para facilitar las cosas a la nueva generación. Antes aprendíamos todo en el libro y seguramente eso trae cosas positivas y cosas negativas. Pero hoy en día hay formas de aprender, como esos medios, por ejemplo. Usted donde estés, estás aprendiendo. Yo también aprendo de esta manera. ¿Por qué? Porque el mundo va en evolución. Mi forma también tiene que ir en evolución. Y eso es lo que se llama sabiduría. Saber aplicar los principios a las personas de acuerdo a su condición, porque hoy todo es variante. Muy bien. Vamos terminando, Besat Hashem, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, un pequeño break para hacer una reflexión importante sobre este tema. Otra historia. Un carnicero que hacía sufrir mucho a su Rab. Cuenta el Talmud, Masejet Yomá 87a, sobre un carnicero que hacía sufrir mucho a Rab, quien esperaba que ese hombre le pidiera perdón, pero nunca llegó. Pasaron 12 meses y Rab se acercó a él para ver si le pedía perdón. Pero ese hombre no quiso hacerlo y lo echó de ahí. Bastante insolente, ¿eh? Mientras este carnicero estaba cortando la carne, su cuchillo rebotó por sí solo y en ese momento él murió. Vemos la gravedad del castigo de una persona que hizo sufrir a un rab y no le pidió perdón. No importa la intención. Vemos el caso de Penina y Hana. Dice el profeta Shmuel, Penina, eran las dos esposas, una de ellas era la mamá de Shmuel, que era Hana, pero Penina le hacía sufrir por causa de su privación, ya que Dios cerró su vientre. El Midrash cuenta que Hana lloraba por las provocaciones de Penina, aunque ella hacía nada del cielo. Por ejemplo, dice el Midrash que Penina le decía, Hana, ¿vas a llevar a tus hijos al colegio? Sabiendo que no tenía hijos. ¿Ya alimentaste a tus niños? La intención era provocarle que ella pidiera y rogara con más fuerza a Dios que le diera hijos. Pero eso la hacía sufrir. Quien sostenía, Penina sostenía que ella era más importante y mejor, ya que la prueba de eso era que ella sí tenía hijos y Hana no. Nuestros sabios dicen que la intención de Penina era conmover a Hana para inducirla a rezar con todo el corazón. A pesar de ello, cuando Hana comenzó a tener hijos, los de Penina fallecían. Por uno que le nacía a Hana, moría el de Penina. Penina enterraba, perdón, uno que le nacía a Hana, Penina enterraba dos. Hasta que luego del cuarto hijo de Hana, Penina, por temor a perder a sus dos últimos hijos, pidió disculpas a Hana, explicándole que su intención nunca fue ofenderla ni lastimarla, sino que era noble su accionar, pues solo quería ayudarla a que pudiera rezar con más fuerza. Hana la perdonó y pidió a Dios que los hijos de Penina no sufrieran daño alguno, y así fue. Pregunta a nuestro Jajamín, ¿por qué Penina fue castigada si realmente su intención era buena? La respuesta a esta incógnita es la siguiente: la verdad, que su intención fue noble, pero eso solo lo sabía Penina, y ante los ojos de los sentimientos de Hana, eso era simplemente una provocación y una burla dolorosa. Hay personas que dicen, yo lo hago con buena intención, pero la esposa no lo sabe. El esposo no lo sabe, no, dígale a sus hijos, esto lo hago por tu bien, y explíquele las intenciones.
para que pueda decir, ah, papá lo hace con buena intención, lo hace para bien. Más aún, porque venía de parte de la segunda mujer de su marido. Hannah y Penina eran las esposas del mismo hombre, el Cana, el Hannah. Por eso, en lugar de conseguir que Hannah se inspirara en el resto, lo contrario, la hacía sufrir y lloraba, como dice el Mitras. Lo correcto hubiese sido que si a Penina tanto le preocupaba a Hannah, ella misma se hubiese puesto a rezar por ello, demostrando que pese a ser la otra mujer de su esposo, pedía por la mujer infértil. Sin duda esa tefilá hubiera ayudado tanto a Hannah como a ella misma. Pues los sabios dicen que cuando uno reza por otro, primero le llega a uno. Vemos claramente que a veces creemos que hacemos un gran bien y resulta que es lo contrario, porque nuestra intención es noble, pero terminamos haciendo algo no correcto. Dios nos guarde. Lamentablemente, lamentablemente, en lugar de tener un pago por nuestra buena acción o nuestra buena intención, perdón, lo que conseguimos es un doloroso castigo por la acción. Dios nos guarde, Hadushulo, Hamda Khalida, Beulaini, todas las formas de que Dios nos guarde de eso. Eso fue lo que sucedió con Penina. Si realmente tenemos la intención pura, debemos comenzar como Penina debería haber hecho. ¿Cómo? Rezar por nuestro prójimo. Y después de pronto hablarle en privado, con amor, diciéndole que lo hago por él y que de verdad me importa su vida. Cuando nos importa lo que la persona es, entonces él se da cuenta y nos va a escuchar y va a aceptar lo que queremos que haga. Pero si solo nos importa lo que él hace y cuando no lo hace lo rechazamos, Dios guarde, enviamos un mensaje tan negativo que me importa lo que hace, no lo que es. Cuando la esposa te importa únicamente el esposo cuando trae cosas bonitas a la casa y cuando no las puede traer, te está diciendo me importa lo que tú traes, pero no a ti. Cuando el esposo valora a la esposa únicamente por lo que ella hace y no cuando no las hace, le está diciendo que le importa lo que hace, no ella. Y así sucesivamente a los hijos. Un día un hombre me preguntó y me dijo, quiero disciplinar a mis hijos en asuntos económicos. Le dije, pero nunca los humilles. Nunca les haga pensar que no están en su casa. Nunca los humilles. Porque será algo que tal vez dura años y tal vez no te perdonen. Hay que ayudar. Debemos saber que debemos realizar actos de justicia, pero no a cualquier precio. Hay que saberlos medir. Y antes de hacer cualquier cosa, aunque creamos que es una gran misma, es primordial estar atentos a nuestra acción, que no esté hiriendo a nadie. O hay que saber que todas las personas no tienen el mismo nivel de conciencia. Hay personas que tienen mentalidades muy frágiles, emociones muy frágiles. Una persona puede tener 50 años que puede tener sentimientos de niño porque ha sido muy maltratado en la vida. Poco entendimiento. Depende de su capacidad, hay que hablarle a cada persona. Depende de su entender y depende de su accionar también. No sea que lo que creemos como misma se convierta en pecado. Y lo que creemos que estamos generando mandamientos mismos, ganando, Dios guarde, estamos, lo contrario, perdiendo por esta falta. Y tal vez no se pueda reparar esa falta. Si una persona fallece y nunca le pidieron perdón, una falta difícil de recuperar. Por eso se compara el fuego. Si una persona toca el fuego, incluso si no tiene la intención de quemarse, se va a quemar. Lo mismo pasa con dañar a los demás, incluso si no hay mala intención y al final se sintió mal. Es como el fuego, que es capaz de dañar, aunque la persona no quiera tocarlo para dañarse. Por eso, dile lo que quiere escuchar, no lo que no quiera escuchar. Cuenta la Gemara, y vamos terminando por aquí, las últimas dos partes. Dice la Gemara en Baba Metzías 85a, de un pequeño animalito al que le iban a hacer shejitá, lo iba a matar, o sea, matar para comerlo,
Se cobijó sobre los hombros de Revi, a Kadosh, para que lo ayudara y no lo matara. Ese animalito lloraba. Los animales también lloran, ¿eh? Porque iba a morir, pero Revi Hakadosh le dijo, ve con el Shohet, ya que para eso fuiste creado. Cuenta la Gemura que por cuanto que Revi no se apiadó de él y lo hizo sufrir a un animal. Hablamos en algún momento que los animales tampoco hay que hacerles sufrir, eso me lo enseñó mi madre, eso es tradición. Revi recibió 12 años de sufrimiento. Preguntó el Mashguía de Lakewood, Ranatana Wasfogel, ¿qué fue lo que hizo mal Revi? Realmente ese animal había nacido para lo que le hicieron, Shahitá, eso es ley. Como el trabajador que le dice al empleado, el empleador que nunca reconoce lo que hace el empleado bien. Dice, mi empleador nunca me reconoce nada. Y le dice, para eso te pago, ¿no? ¿Qué esperas que te diga? Para eso te pago, para que haga lo que... Eso es ley, pero humanidad es ir más allá de esa ley. Y es gracias, ¿no? Aunque es lo que tienes que hacer, pero gracias, ¿sabes? Valoro lo que haces. Eso ya es ponerle el condimento a la sopa, ¿no? Eso es colocarle sabor a la vida. Cuando se vive únicamente sin ley, únicamente con ley, perdón, pero sin alma, sin humanidad, es cuando la vida se vuelve cuchillo tras cuchillo, raya, una relación meramente por obligación. Pero cuando se pone esa otra parte que, gracias, hiciste bien, eso es maravilloso. Cuando alguien pide tu ayuda, ofrécela, aunque no sea propicio para eso, o tengas algún motivo para rechazarla. Está prohibido cerrarle un ojo o decirle, ve con el chofer, ya que para eso fuiste creado. Aunque sea verdad que tal persona es lo que tiene que hacer, aunque sea verdad lo que está diciendo, pero muestra algo, mostremos algo de valoramiento. Te pagué porque hiciste esto. Gracias, amigo, lo hiciste muy bien. Excelente. Aunque sea una obligación de la esposa lo que tenga que hacer, cuando el esposo le dice gracias, gracias. Cuando el esposo trae algo, hace algo de más, aunque se equivocó. Gracias por inclusive la intención de hacerlo. El niño, cuando va con una torta de barro, porque papá está cumpliendo años, el niño pequeñito va y papi, te hice una torta. ¿Qué hace el papá? Ay, qué tontería, ¿acaso no sabes que eso es barro, eso no se come? Él mira la intención del niño. Él quiere hacer algo para su papá. Eso es humanidad. Y esto es salirse del plano de la amargura. Dijo Kadish por este carnicero un año, cuantan que el Bet Halevin, Rab Joseph Dot Verde Soloveitchik, que nació en 1819 y marchó en el 91, 1891, que en una ocasión fueron ante él un comerciante y un carnicero para ser juzgados. Ya que el Rab era Dayan, formó un comité en un Beidín y después de estar seguro, una corte rabínica, del veredicto, el Beit Halevi dictaminó que el carnicero tenía que pagar. Cuando el inculpado escuchó esto, se alteró por completo, gritó, insultó y maldijo con todo tipo de abominaciones y groserías dirigidas al Rab. Cuando el hombre salió, dijo Rab Soloveitchik, lo perdono de todo corazón. A la mañana siguiente el carnicero murió y el Beit Halevi se afligió muchísimo y se angustió. Comentó a su hijo Rab Chaim de Brisk que quizás él tuvo cierta culpa. Rab Chaim lo consoló diciéndole, papá, yo te escuché decir que lo perdonabas de corazón. Sin embargo, Rab Dober Soloveitchik dijo Kadish por este carnicero un año y diariamente estudió Mishnayot para la elevación de su alma. ¿Cuánto se ocupan los sabios de estos temas? Le dice que Rab Chaim esperó 15 años a veces por un hombre. Cuando lo volvió a ver le dijo, perdóname por esto. Te estaba esperando hace 15 años. Y era por un asunto que el hombre había hecho y el Rab le manifestó un desacuerdo y después pensó que tal vez se hubiera sentido mal por eso.
No dejemos pasar cositas aunque se vean pequeñas. Es más, cuando se pide perdón a otra persona, se le está diciendo, me importó tu sentimiento. Si te hice sentir bien o no bien, me importó. Cuando le decimos gracias, qué bien que lo hiciste. Le estoy diciendo, me importa tus sentimientos. Quiero hacerte sentir bien por lo que hiciste, porque te valoro a ti por encima de la acción. Pero cuando pedimos perdón, también hacemos lo mismo. Me importa cómo te sientes. Es supremamente importante eso. A raíz de las restricciones impuestas por la pandemia, que fue ya en el 2019-2021, la boda iba a ser algo muy diferente de lo que el joven novia alguna vez había soñado. Una historia muy reciente. Pese a esto, sus padres, el rollo Shiva, Rab Abraham, Scheinberg y su esposa hicieron todo lo posible para hacer que fuera una hermosa y alegre celebración. Previo al evento, Rab Scheinberg llamó a la policía para que ellos mismos inspeccionaran el lugar, revisaran todos los arreglos que había hecho en cumplimiento con las nuevas reglas y dieran su aprobación. Si la policía no daba su consentimiento, tenían el derecho de llegar a la mitad del evento y cancelarlo. Las autoridades dieron su conformidad con el lugar y comenzó el festejo. En medio de toda la celebración llegó un grupo diferente de policías y declararon que la boda constituía una violación a la regla del COVID-19. Acto seguido cancelaron todo el evento, arrestaron al Rab Sinber y a su esposa y los llevaron a la estación de policía. Nadie entendía cómo pudo suceder algo así. La novia estaba inconsolable, no podía parar de llorar. Se llevaron a sus padres como si fueran criminales y su boda terminó en un momento a otro. Su padre trató de tranquilizarla. No te preocupes, le dijo su padre antes de que se lo llevaran. Esto viene de Dios. Jacob min Hashamayim. Todo es para, todo viene del cielo. Ella lo sabía, pues, claro está, pero no era suficiente para apaciguar su gran dolor y sentir que lo que sentía en su corazón. 3 meses después, Rab Sheinberg recibió una llamada telefónica de un joven que vivía en el barrio de Neve Yaakov. Con la voz quebrada por las lágrimas, el muchacho confesó ser el responsable del desastre ocurrido ese día en la boda, ya que él mismo había llamado a la policía. Oh, un vecino, esos vecinos tan amables. Mi intención no era arruinarle la boda, confesó, lo hice porque pensé que lo que estaban haciendo encerraba un gran riesgo. ¿Me puede perdonar, por favor? Yo te perdono, fue la respuesta del Rafa, Sheinberg, pero te exijo dos condiciones. Tienes que estudiar Musar 5 minutos diarios y debes pedir una disculpa directa a los novios. Ellos fueron los principales afectados. El avergonzado joven se dirigió al Hatán y a la Calá para admitir responsablemente su grave error y pedirles una disculpa. Al novio le costó trabajo llegar al punto de querer perdonarlo sinceramente, pero al cabo de un rato lo hizo. Conseguir el perdón de la novia fue totalmente otra cosa. Ella sabía que la respuesta correcta era te perdono, pero estaba muy lejos de sentirlo así en su corazón. Hizo falta la intervención de una gran autoridad rabínica para ayudarla a llegar a otorgar un perdón honesto. Finalmente pudo hacerlo y le otorgó al joven el perdón que buscaba. 2 días después, el joven sufrió un tremendo accidente automovilístico. Fue un choque aparatoso de 3 vehículos que quedaron aplastados uno encima del otro. La muchacha tuvo que ser sacada del coche por medio de un aparato especial conocido como HAW. Bueno, un aparato para sacar estos a la gente, para salvar la vida de la persona. Para la enorme sorpresa, dice la historia, de todos, no sufrió ni un rasguño. Estaba ilesa en su totalidad. Ahora todos sintieron que las piezas caían en su lugar. Había un decreto en su contra, le explicó su padre, pero en vez de que tú sufras un gran daño, Hashem decidió que tu boda se arruinara. Y en cuanto lograste otorgar ese perdón, que tanto trabajo te costó, tuviste un gran mérito gracias al cual el decreto en tu contra quedó anulado. Un acto bajo y erróneo destruyó una boda, pero el perdón salvó la vida de la novia. Las cosas que nos pasan, todo sufrimiento despierta sus pecados. Pero también cuando perdonamos, nos van a medir a nosotros, cuando también estemos en la posición
te pedí misericordia, que me traten como yo trato a otros, medida por medida. Perdonar es una ganancia para mí, para quien lo haga. Así el otro no acepte, no importa. El perdón, otorgar el perdón es un beneficio para nuestra alma, pero pedir perdón también es un beneficio. Así que hagamos memoria y si encontramos que a alguien hemos hecho sufrir, o Hashem, nos le decimos a Kadosh Baruj Hu, haga esta oración conmigo. A Kadosh Baruj Hu, por favor, trae a mi conciencia quién le he hecho daño y no me he arrepentido, porque quiero hacerlo. Tal vez no me di cuenta, o tal vez a alguien le hice sufrir y no me di cuenta. Haz que me dé cuenta para pedirle perdón. Y eso nos va a ayudar muchísimo, la verdad. Depende de la persona. Hay personas que piensan, ya le dije perdón, no me perdonó. Depende. Con humildad. No es lo mismo un amigo cualquiera que la esposa, que el esposo, y mucho menos al maestro. Pues ahora dicen, si hiciste algo contra tu maestro, hasta 1000 veces pide perdón, hasta que te perdone. Lo hiciste con tu esposa, ve con humildad. Tal vez le has hecho sentir mal y no te has dado cuenta. Si es al esposo, igual. Es tu esposo, es tu señor, tu rey. Sea tu hijo, igual. Tu mamá, tu papá. No es lo mismo una persona que la otra, pero todas las personas son importantes, así que hay que pedir perdón. Si eres jefe y con tu dinero has hecho sufrir a la gente, has humillado, pide perdón también. Si alguien te pidió una vez y lo avergonzaste a esa persona, si ese empleado te pidió un favor y tenía la potestad para facilitar los asuntos y no lo hiciste porque tus egos no te lo permitieron y esa familia sufrió, ¿cuánto pecado hay ahí? Es mejor rectificar, rectificar. Exacto. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, nos veremos en la próxima, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, que esta enseñanza nos ayude a todos, y a partir de hoy, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, vamos a ser mejores personas, confiando en Hakadosh Baruj Hu. Nos veremos en la próxima, gracias por estar en la clase, dale like, comparte la clase, Usat Hashem, y nos vemos en la próxima, gracias por estar aquí, gracias por los comentarios, por todo el apoyo, por las palabras lindas, y por todo. Gracias a Hakadosh Baruj Hu, que Hashem nos cuide, y chao, chao.